En otro episodio de ¿Sabías que? Hoy vamos a revisar un poco esos factores que llevaron un poco al declive de las aspiraciones que tuvo el estanco español, asumiendo lo que fue el monopolio a partir del pacto colonial que explicamos en el video pasado, que el pacto colonial era básicamente buscar acuerdos entre las colonias y la metrópolis españolas que terminaran beneficiando finalmente a la metrópolis española, por lo que podemos encontrar en primer lugar priorizar a Cuba como el principal abastecedor de las remesas que llegaban a la metrópolis española, llegando incluso a ignorar muchas regiones productoras a lo largo del continente americano. Al respecto, el profesor Santiago de Luxán Meléndez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias afirma que prácticamente toda la renta y el erario iba destinado precisamente a Cuba, y en esa medida también provocó que, por ejemplo, Nueva España, o sea, México, se convirtiera en el eje financiero de toda la recaudación de las rentas de la administración del estanco y que se exportara finalmente a la metrópolis española. En segundo lugar, y muy en relación con lo anterior, se comenzó a generar un inadecuado abastecimiento a la metrópolis española. Al respecto, el profesor José Rodríguez Gordillo de la Universidad de Sevilla menciona que, por ejemplo, se restringió exclusivamente, digamos, a las regiones de lo que fue Santo Domingo, Cuba, Barinas y Puerto Rico, donde se llegaba a expedir las remesas del tabaco a España, y nuevamente ignorando otras regiones productoras del continente americano. Entonces eso llevó a que de alguna manera la corona no tuviera posibilidad de responder a la demanda del mercado del tabaco, llegando incluso a permitir la importación de tabaco de dos imperios. Por ejemplo, en primer lugar encontramos lo que fue el tabaco rubio, propio de las colonias y del Imperio Británico. Y es que sucede que existió un antecedente en el año 1864-1867, en donde hubo una permisividad entre las dos coronas para que Gran Bretaña pudiese importar tabaco rubio a España. Otro de los tabacos que entró como a suplir el desabastecimiento del tabaco habanero fue el tabaco de la colonia portuguesa proveniente de Brasil, el tabaco en rollo. Y es que en alguna época, en la unificación entre las coronas portuguesas y españolas, que eso fue en el periodo de 1580 a 1640, se permeó mucha población de Portugal a España, llegando que, por ejemplo, muchos funcionarios de la corona o del monopolio español pues también fuesen portugueses, y eso les daba como de alguna manera también había una cierta vinculación, un cierto favoritismo, un clientelismo hacia sus pares comerciales transatlánticos de las colonias, por ejemplo, portuguesas en Sudamérica. Y es que, por ejemplo, con el tabaco portugués se le denominaba tabaco en rollo, no porque fuese una variedad, sino porque era un adicional que se le hacía en cuanto al enrollarlo el tabaco, ya que, por ejemplo, desde las Américas España lo traía únicamente en rama. Entonces, tanto el tabaco rubio como el tabaco en rollo de Brasil representaban, primero, que eran mucho más económicos, sobre todo eran de fácil acceso para las clases medias de la Europa, también porque de alguna manera se empezó a generar un boom, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, de demanda del tabaco en rollo. De hecho, el profesor Rodríguez Gordillo menciona que el error de España fue haber ignorado esa tendencia en la demanda del tabaco, porque obviamente España estaba muy enfocada en producir tabaco de alta calidad y destinada al rapé o al polvo montés o polvo de las Indias, que era prácticamente el rapé que se hacía con el tabaco habanero, mientras que, por ejemplo, Gran Bretaña estaba muy enfocada en el segmento comercial de del tabaco, de baja calidad y de bajo costo, y por otra parte Portugal se enfocó más en el sector del rango de los precios y de calidad media. Otra consecuencia que también llegó a desestabilizar un poco esa utopía del monopolio perfecto fue la gran extensión o la vasta extensión que conformaba pues el imperio español en América. Por ejemplo, al respecto a mí me gustaría leer lo que fue el reporte presentado por Tomás Ortiz Landázuri, que era un contador general del Consejo de Indias, donde él estimaba que, por ejemplo, el porcentaje en los contrabandos del virreinato, por ejemplo, en el caso de Nueva Granada, llegó a un 80%. Y es que también, de acuerdo con Jerónimo Ustaris, en un reporte que realizó en 1724, mencionaba que también en América, en las Indias, se producía demasiado tabaco, y ese excedente era lo que facilitaba precisamente que se pusiera en el mercado negro o ilegal de contrabando de tabaco, precisamente por la exclusión de parte de la corona española de otras zonas productoras, como lo mencionábamos en los puntos anteriores. Y es que adicionalmente también el profesor José Manuel Rodríguez Gordillo menciona que incluso el contrabando se daba dentro de los mismos funcionarios de las administraciones en las colonias, porque
ellos, al ver la tendencia que había sobre la demanda del tabaco en rollo, pues en las mismas factorías también elaboraban sus propios cigarros en rollo, ya que por lo menos España para ese entonces todavía no tenía la capacidad para su elaboración. Ya más adelante, por ejemplo, sería la factoría de Cádiz que comenzaría a perfeccionar esa elaboración del cigarro torcido o de enrollo. Asimismo, también aunado a lo que fue la extensión del Imperio Español en América, también estaba el problema del transporte. Y es que obviamente esos viajes a lomo de mula o en carretera, pues por esas extensiones primero estaba el tema de los tiempos, las dificultades geográficas, muchas veces también las vías estaban deterioradas, entonces eso generaba unos sobrecostos a la corona española que finalmente desistió y se lo cedió a privados, que eso también obstaculizaba y encarecía todo el tema de las cadenas productivas y de comercialización. También, por ejemplo, y era mucho lo que pasaba con el comercio transatlántico por el océano, que habían muchos piratas, por ejemplo, ingleses, holandeses, que de hecho también eso permitió que, por ejemplo, los americanos y los ingleses, cuando asaltaban los barcos españoles, pues pudieran obtener tabaco habanero, incluso cigarros, que eso ya después lo hablaremos y lo revisaremos en la historia del tabaco de pipa. Es importante mencionar que si bien en todo el territorio del Imperio Español en América tuvo ese problema, en Nueva España no tenían esa situación. En Nueva España sí existía un sistema de carreteras, de vías en buenas condiciones que sí permitía y agilizaba, pues obviamente al ser el centro, como mencionábamos, financiero y de acopio de la producción y de las remesas que se exportarían finalmente a España. Y finalmente, algo que también fue muy decisivo en que finalmente llegara a desajustarse ese monopolio perfecto fue la incorporación tardía de los modelos de estancos en todas las colonias del territorio americano o de las Indias. A continuación yo voy a dejar acá un listado que luego profundizaremos, de las fechas de cuándo fueron fundadas las diversas en todo el continente americano. Sin embargo, todas ellas buscaban y se guiaron del modelo y de la experiencia tanto consumidora como productora de lo que fue Cuba y muy asistida en el aspecto del modelo administrativo de lo que manejó la Nueva España. Y yo creo que hasta aquí podríamos dejar un poco lo que fue el modelo del estanco español. En el próximo video vamos a hablar pues ahora lo que también fue el estanco y el modelo del monopolio portugués. Un poco también cómo desde la lógica en que fue pensada su organización, hoy en día uno puede entender por qué Brasil es de los más grandes en el continente americano. Y su incidencia también en lo que fue la producción del tabaco del comercio internacional. Ya también vamos a empezar a hablar un poco de la historia del tabaco en el resto de Europa para finalmente centrarnos en lo que fue en América y obviamente en la Nueva Granada. Por lo que los invito para que continúen acompañándonos revisando estos videos sobre ¿sabías qué?